Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy les traigo una historia realmente interesante que la verdad puede ser un poco confusa, pero créanme que mientras va avanzando se va esclareciendo todo y bueno, espero que realmente les guste y les digo que se queden al final de la historia, que quiero comentar algo sobre las historias que he estado trayendo y sobre este tipo de formato. Pero por el momento no quiero enrollarme mucho, así que los dejo con la historia. Tengo 72 años y la mayor parte de mi vida ha sido inusual. Cada vez que le he contado a la gente las cosas que he vivido, o se han reído o han asumido que la vejez finalmente me había alcanzado. Tal vez ustedes piensen lo mismo. A estas alturas, la verdad es que no me importa. Esto fue lo que pasó. Antes de contarles sobre lo de ayer, necesito llevarlos casi 50 años atrás en el tiempo. Yo tenía 26 años y estaba felizmente casado con mi esposa, Alice. Ella tenía 22 en ese entonces. Después de que su abuela falleció, Alice heredó su casa en un pueblo pequeño a varias horas de distancia de donde habíamos estado viviendo. No habían sido particularmente cercanas, pero aún así, la casa le quedó a ella. 6 meses después de la muerte de su abuela, empacamos nuestras cosas y nos mudamos allá. Era una hermosa casa vieja con un jardín trasero grande. Ella adoraba la jardinería y pasaba incontables horas plantando flores. Para el final de nuestro primer verano allí, cada rincón del jardín desbordaba de color. Cada noche nos acurrucábamos juntos en el sillón o nos acostábamos en la cama a hablar de nuestro futuro. Yo solía decirle que la seguiría amando cuando estuviera vieja y arrugada. Ella se reía y me decía que nunca me dejaría. A Alice también le encantaba tejer. Una tarde de sábado, estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo con cuidado un gorro invernal azul para nuestro hijo. Lo curioso era que ni siquiera estaba embarazada, pero quería tanto tener un hijo que ya había empezado a prepararse para su llegada. Recuerdo estar viéndola desde el otro lado de la habitación, sonriendo para mis adentros, cuando sonó el timbre. Fui a abrir. Una anciana estaba parada en el porche. Tenía el cabello plateado, ojos amables y una sonrisa cálida. Por un momento, simplemente se me quedó viendo. Luego se presentó. Su nombre era Celia. Me dijo que había sido una amiga cercana de la abuela de Alice, así que la invité a pasar. Alice preparó té y en poco tiempo los tres estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina platicando. Celia habló con cariño sobre el pueblo, compartió historias sobre la abuela de Alice y parecía genuinamente feliz de conocernos. Alice y Celia congeniaron de inmediato. A ambas les encantaba la jardinería. Celia se pasó casi media hora describiendo las flores que crecían alrededor de su casa morada, mientras Alice la escuchaba con absoluta fascinación. Cuando Celia se fue, prometió regresar de visita, y lo hizo. Unos días después volvió trayendo un pastel hecho en casa. Luego volvió a visitarnos la semana siguiente, luego otra vez y otra vez. Al principio pensamos que simplemente se sentía sola. Después de todo, vivía sola. Pero a medida que pasaban las semanas, sus visitas se volvieron más frecuentes. De vez en cuando aparecía justo cuando acabábamos de llegar al trabajo, agotados y deseando nada más que una noche tranquila a solas. Nunca dijimos nada. Ninguno de los dos quería herir sus sentimientos. Mirando hacia atrás ahora, desearía que lo hubiéramos hecho. Porque con el tiempo, las cosas empezaron a sentirse mal. El primer momento que realmente me inquietó ocurrió durante una de las visitas de Celia.
Ni siquiera recuerdo de qué estaban hablando ella y Alice. Solo recuerdo la manera en que de repente se voltearon hacia mí exactamente al mismo tiempo y sonrieron. Las sonrisas eran idénticas, no parecidas, idénticas. La misma inclinación de la cabeza, la misma expresión. Me dije a mí mismo que me lo estaba imaginando, pero por alguna razón no podía dejar de pensar en ello. A los pocos días, Alice y yo fuimos al pueblo a comprar víveres. Mientras escogíamos las verduras, empezamos a platicar con una de las empleadas. Con el tiempo, la conversación se desvió hacia los residentes locales. Naturalmente, el nombre de Celia salió a la luz. La mujer lo reconoció de inmediato. «Ah, ¿Celia? Tienes suerte de estar viva». Cuando le preguntamos a qué se refería, nos contó que varios meses antes, Celia había sufrido un derrame cerebral ahí mismo, en medio de la tienda. Según ella, todos pensaron que estaba muerta. Luego, de repente, abrió los ojos. «Fue un milagro», dijo la mujer. Alice mencionó que Celia había sido amiga de su abuela. La empleada frunció el ceño. ¿En serio? Bueno, eso fue lo que ella nos dijo. La mujer sacudió la cabeza. Eso es extraño. He vivido aquí toda mi vida. No recuerdo que ellas hayan pasado tiempo juntas alguna vez. El comentario me molestó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando regresamos a casa esa tarde, las cosas se pusieron aún más extrañas. La puerta principal estaba abierta de par en par. El estómago se me vino abajo de inmediato. Siempre me ha asustado con facilidad. Alice, por otro lado, nunca le ha tenido miedo a casi nada. Ella subió al porche y gritó: «¿Quién está ahí?». Ninguna respuesta. Luego, después de unos segundos, alguien salió del pasillo. Era Celia. Por alguna razón, verla parada dentro de nuestra casa no me hizo sentir aliviado. Me hizo sentir peor. Ella sonrió con torpeza y explicó que nos había traído un pastel. Aparentemente la puerta estaba sin llave, así que se tomó la libertad de entrar. Alice y yo siempre cerrábamos la puerta con llave. Siempre. Aún así, bueno, los errores ocurren. Eso fue lo que nos dijimos. En ese momento, aceptamos su explicación. 5 días después, ocurrió algo que todavía me inquieta más. Era tarde en la noche y Alice y yo nos estábamos preparando para ir a la cama. Iba caminando frente a la ventana cuando eché una mirada hacia afuera y vi a alguien parado detrás del árbol. Grité antes de tener tiempo de pensarlo. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Le dije a Alice que debíamos apagar las luces y fingir que no habíamos visto nada en absoluto, como si al quedarnos lo suficientemente quietos, lo que fuera que estuviera allá afuera pudiera simplemente desaparecer. Pero Alice no escuchó. Salió de la casa. Revisó el jardín, regresó y dijo que no había nadie allí. Llegamos a la conclusión de que debió haber sido una mujer. Había una forma, una silueta que parecía un vestido. Era difícil ver con claridad desde la ventana, pero definitivamente había alguien allí, vigilando. 2 días después, en una noche lluviosa, volví a ver a alguien. Había dejado mi chamarra fuera más temprano ese día, y cuando empezó a llover, salí a buscarla antes de que se empapara. Mientras caminaba de regreso hacia adentro, la vi. Celia. Esta vez no tuve miedo. Solo estaba irritado. Y algo dentro de mí tenía la certeza de que ella había sido la persona detrás del árbol esa noche. No sé cómo, pero lo sabía.
Alice la invitó a pasar como si nada hubiera pasado. Preparó té, como de costumbre. Me quedé callado la mayor parte del tiempo, dejando que Alice hablara. Celia explicó que su memoria había estado empeorando últimamente, que a veces se confundía y pensaba que algunos lugares eran suyos cuando no lo eran. Sonaba razonable, pero yo no podía quitarme la sensación de que ella tenía que dejar de venir a nuestra casa. El 23 de octubre ocurrió una tragedia, y nunca olvidaré ese día mientras viva. Estaba trabajando mi turno en la fábrica cuando uno de mis compañeros se me acercó. Se veía inusualmente pálido. Se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: «Hubo una explosión en la tienda donde trabaja tu esposa». El corazón se me vino abajo al instante. Cuando llegué allí, el lugar entero había desaparecido. La tienda estaba hecha a pedazos. Ni siquiera parecía real. Un oficial me detuvo para que no me acercara más. Le pregunté si había algún superviviente. Me miró fijamente por un largo momento antes de sacudir la cabeza. No encontramos supervivientes. Pero encontramos un anillo de bodas en el suelo. ¿Lo reconoce?». Me lo extendió. En el momento en que lo vi, lo supe. Era el de ella. Me desplomé ahí mismo, de rodillas. No recuerdo cuándo empecé a llorar, solo sé que no podía parar. Dijeron que fue una fuga de gas, tuberías viejas, y yo sabía que era verdad. Había visto las condiciones de ese lugar antes, sabía que no era seguro, y aún así dejé que Alice trabajara allí. Ese pensamiento me destrozó más que cualquier otra cosa. Durante días no hablé con nadie. Y entonces un día Celia empezó a regresar. Al principio intenté alejarla. No quería a nadie allí. No quería consuelo. No quería nada. Pero ella seguía apareciendo. Poco a poco empezó a ayudar sin preguntar. Limpiaba la casa, preparaba comidas sencillas, incluso regaba las flores de Alice en el jardín trasero. Pero apenas hablábamos. Y sin embargo, ella nunca hizo ningún comentario sobre mi silencio. Nunca me presionó. Nunca actuó como si hubiera algo extraño en todo eso. Ella simplemente se quedaba. Y yo se lo permití. Con el paso del tiempo, empezamos a hablar de nuevo. Conversaciones pequeñas al principio, luego más largas. Incluso recuerdo haber reído por primera vez desde que Alice había muerto. Pero sin importar lo normales que parecieran las cosas en la superficie, siempre tenía la misma sensación. Que Celia estaba cerca de mí, vigilando, escuchando, incluso cuando no estaba en la habitación. Y entonces un día me dijo que su casa tenía una plaga de cucarachas. Me preguntó si podía quedarse en la mía por unas noches. Lo dudé, pero después de todo lo que había hecho por mí durante mis peores días, ¿cómo podía decirle que no? Una mañana me desperté en la cama e instintivamente me volteé hacia el otro lado. Todavía no había abierto los ojos, pero lo sentí de inmediato. Alguien estaba acostado a mi lado. Por una fracción de segundo, mi mente llenó el vacío de la única manera que sabía hacerlo. Alice. Sonreí levemente, casi por reflejo. Estiré el brazo y la abracé como solía hacerlo, atrayéndola hacia mí, aferrándome a ese consuelo familiar que pensé que había perdido para siempre. Pero algo estaba mal. Su piel no se sentía bien. No estaba suave, no estaba tibia de la manera que yo recordaba. Había una textura en ella que hizo que se me apretara el estómago antes de que mi mente siquiera pudiera procesarlo. Abrí los ojos. Celia estaba acostada a mi lado. Me estaba mirando fijamente con una sonrisa amplia y satisfecha.
y yo la miraba de vuelta con puro odio. Algo dentro de mí estalló. Empecé a gritarle, diciéndole que había cruzado todos los límites posibles, que esto no era aceptable, que tenía que largarse de mi casa de inmediato. Celia bajó las escaleras mientras yo me quedaba en mi habitación, intentando calmarme. Esperaba que se hubiera ido. Cuando finalmente bajé, ella estaba sentada en la sala esperándome. En el momento en que me vio, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Y entonces dijo algo que me heló la sangre por completo. Hice todo esto para estar contigo otra vez. ¿Otra vez? Soy tu esposa, Alice. Por un momento, simplemente me le quedé viendo. Tú moriste hace 5 años. En realidad ahora tengo 68 años. No tienes idea de lo que me hizo perderte. No podía comer, no podía dormir. Se limpió los ojos. Y entonces un día conocí a una mujer de cabello pelirrojo. Me dijo que podía mover un alma de un cuerpo a otro. Dijo que incluso podía elegir un momento en el tiempo al cual regresar. Me quedé congelado. Elegí este año. Celia murió de un ataque al corazón. En el momento en que murió, mi alma fue transferida a su cuerpo. Le di a esa mujer todo lo que poseía, hasta el último centavo. Incluso le di el permiso de matarme si eso era lo que hacía falta. Se rió débilmente entre lágrimas. Pensé que era una estafadora. Pensé que simplemente se desharía de mí y desaparecería con mi dinero. Pero funcionó. Mi vida no significaba nada sin ti, así que corrí el riesgo. Sacudí la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo sé que eres Alice? Porque, bueno, conozco tu secreto. Un nudo se formó en mi estómago. Cuando eras un niño pequeño, tú y tu hermano estaban jugando en un granero. Encontraron una caja de cerillos. Comenzaste un incendio por accidente. Tu hermano murió en ese incendio. Busqué desesperadamente otra explicación, pero en el fondo ya lo sabía. Nunca le había contado esta historia a nadie más. Esto es una locura. ¿De verdad pensaste que eso iba a funcionar? ¡Estás loca! Las lágrimas corrían por su rostro. ¿No recuerdas lo que solías decirme cuando nos acostábamos juntos en la cama? Me dijiste que me amarías por siempre. Dijiste que me seguirías amando cuando estuviera vieja y arrugada. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No porque las palabras me fueran ajenas, sino porque eran exactamente las mismas palabras que yo le había dicho a Alice. Algo dentro de mí gritó que tenía que irme. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Supe entonces que necesitaba llegar a un lugar seguro, así que decidí subir corriendo las escaleras y encerrarme en la habitación. Mientras retrocedía hacia las escaleras, eché una mirada sobre mi hombro por última vez. Fue entonces cuando vi a Celia sosteniendo un cuchillo. ¿Tú mataste a Alice?, pregunté. Las lágrimas ya me nublaban los ojos. Mi voz temblaba tanto que apenas la reconocí como mía. No pude hacerlo. No sabía qué significaba eso. Di un paso hacia mí, luego otro. Me di la vuelta y corrí. Mis pies golpeaban contra los escalones mientras subía a toda prisa. Detrás de mí, escuché que me seguía. Y entonces
La escuché caer por las escaleras. Me detuve y me di la vuelta. Celia estaba tirada al pie de la escalera. No se movía. Durante varios segundos solo pude quedarme mirando. Y entonces mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. De repente las piezas empezaron a encajar. Si Celia era realmente Alice del futuro, entonces de alguna manera debió haber quitado de en medio a mi Alice. Debió haberla secuestrado. Quizás incluso planeó la explosión en la tienda para hacer que todos creyeran que estaba muerta. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde buscar. Antes, Celia había hablado a menudo de su casa, la morada con el hermoso jardín. No sabía la dirección exacta, pero conocía el vecindario. Así que busqué hasta que la encontré. Usé las llaves que le había quitado al cuerpo de Celia. Estaba gritando el nombre de Alice y luego, finalmente, escuché su voz viniendo del baño. Le quité el seguro a la puerta y ahí estaba ella, viva. Simplemente nos quedamos mirando el uno al otro. Luego ambos empezamos a llorar. La rodeé con mis brazos y la abracé más fuerte de lo que jamás había abrazado a nadie en mi vida. No podía creerlo. Una vez que los dos nos calmamos, le conté todo a Alice. Cuando terminé, ella respiró hondo y me contó lo que había pasado el día de la explosión. Llegué temprano a la tienda esa mañana. Ya sabes, me gustaba llegar antes que todos los demás. Quería unos minutos de tranquilidad para tomar mi café antes de trabajar. Celia estaba esperando afuera. Me dijo que tenía un problema con una llave de agua en su baño y que necesitaba ayuda para cerrarla. Como tenía bastante tiempo antes de que empezara mi turno, acepté ayudarla. En el momento en que entré, todo cambió. Me encerró en el baño. Grité, pateé la puerta. Intenté todo lo que se me ocurrió, pero no pude salir. No había ventanas. No había forma de avisarle a nadie afuera. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Nos sentamos juntos durante horas, hablando, llorando, llenando los huecos vacíos que habían dejado todos esos días perdidos. Y debí haberme sentido completo. Debí haber sentido que mi pesadilla finalmente había terminado. Pero no fue así. Sin importar cuánto amara a Alice, había un pensamiento del que no podía escapar. La mujer que había hecho esas cosas, que la había secuestrado, que me había manipulado, vigilado, mentido y que casi me mata, era Alice. Quizás no esta Alice, pero seguía siendo una versión de ella. Cada vez que la miraba, una pequeña parte de mí se preguntaba en qué podría convertirse ella algún día. Con el tiempo, tomé una decisión. Le puse fin a nuestro matrimonio. Pasaron 10 años después de aquellos acontecimientos. Me volví a casar. El nombre de mi esposa era Eleanor y juntos tuvimos un hijo llamado Walt. Vivimos en una ciudad diferente, muy lejos de aquel pueblo y de todo lo que había pasado allí. Encontré un nuevo trabajo. Construí una nueva vida. Durante todos esos años, nunca volví a ver a Alice. Una tarde, Eleanor regresó a casa de comprar los víveres junto con Walt. «¡Mira lo que conseguí!», gritó él. Sostuvo con orgullo un gorro invernal azul. El estómago, sentí un vacío. No podía dejar de mirarlo. El color, el diseño, las puntadas. Yo conocía ese gorro. 10 años atrás, de ver a Alice sentada en su sillón favorito tejiendo exactamente ese mismo gorro para un hijo que ni siquiera tenía todavía. «¿De dónde sacaste eso?»,
Pregunté. Eleanor sonrió. Nos encontramos a una dulce anciana mientras hacíamos las compras. Parecía sentirse sola. Platicamos por un rato y me dijo que nunca había tenido hijos propios. Eleanor miró el gorro. Ella traía esto consigo e insistió en que Walt debía quedárselo. Por casi 2 horas me quedé despierto mirando al techo. ¿Y qué si realmente era Alice? ¿Y qué si nos había encontrado? ¿Cómo se suponía que iba a proteger a mi esposa y a mi hijo? Y entonces lo escuché. La puerta principal se abrió. Desperté a Eleanor de inmediato. «Hay alguien en la casa». Le dije que se quedara arriba y cerrara la puerta de la habitación con llave, pero se negó. En su lugar, me siguió. Juntos bajamos las escaleras. Y entonces se encendió una luz. Y ahí estaba ella. Una anciana estaba parada en nuestra sala. Sostenía un cuchillo. A primera vista supe que no era Celia. Este era un rostro diferente. La mujer inclinó la cabeza. «Hola, mi amor. No nos hemos visto en un muy largo tiempo. Para mí, mucho más largo que para ti». No podía hablar. No podía moverme. La anciana dio un paso hacia adelante. «Probablemente puedas adivinar cómo llegué aquí. Después de que me dejaste, no me quedó nadie. Pasé años sola, décadas. Cada día pensaba en ti. Pensé en la venganza muchas veces. Y entonces cumplí 68 años. Un día conocí a la mujer pelirroja. Le entregué mi alma y decidí que era hora de mi venganza». Su agarre se apretó alrededor del cuchillo. «Ahora sufrirás exactamente como yo lo hice». Cuando terminó de hablar, escuchamos a Walt llorando en lo alto de las escaleras. Ninguno de los dos se había dado cuenta siquiera de que había salido de su habitación. Se quedó allí congelado, mirando a Alice, al cuchillo en su mano y escuchando todo lo que ella acababa de confesar. Y Alice empezó a caminar hacia nosotros. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia las escaleras. Y fue entonces cuando volvió a suceder. Como una especie de déjà vu. Escuché nuestros pasos golpeando los escalones. Alice detrás de nosotros. Y luego la escuché caer por las escaleras. Justo como la última vez, terminó de la misma manera. Después de que todo quedó en silencio, Eleanor y yo nos sentamos juntos por un largo tiempo, tratando de entender qué hacer con Alice. En algún lugar allá afuera, en la versión correcta de nuestra línea temporal, ella todavía existía. ¿Y qué si regresaba otra vez? Eleanor quería asegurarse de que nunca pudiera hacerlo. Dijo que la única opción segura era eliminarla por completo. Pero yo no podía aceptar eso. Si hacíamos eso, no seríamos diferentes a ella. Así que sugerí algo más. Iríamos con ella, no para confrontarla, sino para ayudarla. A lo largo de los años, nos mantuvimos en contacto con Alice. Se convirtió en parte de nuestras vidas de una manera que ninguno de nosotros hubiera esperado. La ayudamos a superar lo que estaba viviendo y de alguna manera ella también nos ayudó a nosotros. Y eventualmente, nos convertimos en amigos. Luego, cuando envejecimos, Alice se mudó lejos y con el tiempo perdimos el contacto. Eso me trae al día de ayer. Ahora tengo 72 años. Eleanor falleció hace un año y vivo solo en la misma casa que alguna vez compartimos. Era una mañana cualquiera. Preparé café, me senté
y vi la televisión. Y, de repente, sonó el timbre. Me sorprendió porque la verdad es que ya no recibía visitas. Cuando abrí la puerta, la vi a ella, Alice. Tenía 68 años ahora, pero esta vez era completamente ella misma. Por un momento, no supe qué sentía más, si felicidad o miedo. Todo lo que habíamos vivido regresó de golpe. Las escaleras, el cuchillo, los gritos, la versión imposible de ella que nunca debió haber existido. Pero la dejé pasar de todos modos. Le ofrecí café. Al principio me sentí incómodo, pero poco a poco esa tensión se desvaneció. Hablamos de a dónde nos había llevado la vida, de todo lo que había pasado durante los años en que no nos habíamos visto. Y finalmente salimos de la casa y la acompañé a su hotel. Mientras cruzábamos la calle, noté a una mujer de cabello pelirrojo parada en la esquina. Nos miró. Por una fracción de segundo su expresión se endureció. Y luego sonrió. Y en ese momento lo supe. Si las cosas hubieran ido de otra manera, ella habría sido la que se llevaría el alma de Alice. Pero esta vez no pasó nada. Bueno, espero que les haya gustado la historia tanto como a mí. Sé que a aquellos que les gustan los viajes en el tiempo, las paradojas, pues podrán encontrarles cositas, ya sean buenas o malas a la historia, que me la pueden comentar ahí en la cajita de comentarios, pues para ver qué tal, ¿verdad? Yo es que la leí y me gustó mucho. Lo único que no me acaba de cuadrar es el tema del cuerpo de la Alice viejita, la que se rodó. No sé si se deshicieron de ella, porque no se especifica en la historia, y no sé si al hacerse amigos de la Alice joven, pues se desapareció así nomás. Así que déjenme ahí en los comentarios ustedes qué opinan, qué pasó con el cuerpo de la Alice viejita. Y bueno, eso sería todo. Decirles que, como les mencioné en el intro, quería comentarles algo. Vieron que estuve grabando totalmente mirando esta vez el guión, no miré la cámara, tal vez para hacer énfasis en alguna otra palabra. Y eso sí vieron la cámara, porque yo sé que muchos utilizan nada más esto como audio, lo ponen y ya no ven el video, ¿verdad? Este, pero de igual manera, yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien. Aunque ustedes no estuvieran viendo el video como tal, siempre me centré en que pudiera tener un contacto visual con ustedes por si volteaban a ver el teléfono, el computador, lo que fuera. Y me estaba cansando de este tipo de videos. Porque cuando yo empecé a crear contenido, o incluso antes de meter la cámara, yo me sentaba aquí en mi escritorio y me ponía a leer el guión, ya fuera las historias mías o las de los escritores. Todas eran igual, sin estrés, sin nada de ese tipo de cosas. Desde que implementé la cámara, pues como les digo, estaba como que aquí estaba el guión, aquí estaba la cámara. Y luego hacía esto. No sé si ustedes lo notaron en los videos, para aquellos que se hayan puesto a chismosear en el video, ¿no? Pero realmente me estaba equivocando mucho, me equivocaba demasiado. Y aparte, también intenté de otra manera, que fue como que colocar la cámara enfrente para que funcionara esto como una especie de teleprompter y hubiese más contacto visual. Y luego me tocaba como narrar por encima leer por encima de la cámara, y leía solamente como 2, 3 líneas y luego tenía que ir a bajar y era muy cansado, lo cual no era malo porque pues daba ese contacto visual, pero luego estuve pensando, la gente ni siquiera está viendo el video y como que le estaba perdiendo un poco de gusto a todo esto. Y la verdad no es mi idea, me encanta hacer este tipo de videos, así que decidí hacer un cambio que es siempre estaré viendo ya la pantalla. No voy a incluir las imágenes por cuestión de que, aunque ahorita ya todo como que amainó un poquito, ya no está tan problemático el asunto en la plataforma, prefiero evitar problemas a futuro y ya dejarlo así. Simplemente narrar algunos close-ups y ya está. Así que tal vez a ustedes les parezca esta información irrelevante, pero quería hacérselas saber por si de pronto había alguien que le gustaba ver los videos,
pero creo que este va a ser como un cambio interesante, ¿ok? Creo que eso sería todo lo que quería comentarles, decirles que síganme en mis redes sociales. Ahí en un comentario fijado en descripción van a encontrar los links a a mis perfiles. También dejaré el link al perfil de la persona o la historia original. También recuérdenlo. Y bueno, eso sería todo. Así que espero que les haya gustado en verdad la historia y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.